Hoy todo el mundo habla del estoicismo. La palabra aparece por todas partes, en videos cortos, en cuentas de disciplina, en frases supuestamente profundas, en discursos sobre autocontrol, productividad y fortaleza mental. Pero hay un problema. Cuanto más popular se ha vuelto el estoicismo, menos se lo entiende. Y cuanto menos se lo entiende, más se lo reduce en una caricatura. Para muchos, ser estoico significa no sentir nada. Para otros, significa aguantarlo todo en silencio. Para otros, es una estética de dureza emocional, una especie de armadura psicológica para parecer invulnerable. Pero el estoicismo no es eso. No es una filosofía para convertirse en una piedra. No es una doctrina para imprimir emociones. No es un manual para aparentar superioridad moral. Y tampoco es una colección de frases elegantes para soportar la vida con un poco más de estilo. El estoicismo, entendido de verdad, es una de las filosofías más serias, más exigentes y más transformadoras que ha producido la historia occidental. Es una filosofía nacida en un mundo inestable, desarrollada por hombres que conocieron la esclavitud del poder, la enfermedad, la guerra, la pérdida y también la incertidumbre. Y precisamente por eso sigue siendo tan actual, porque el estoicismo no promete una vida sin dolor, promete algo más difícil y más valioso. Promete enseñarte a vivir de tal manera que el dolor no te degrade, que la incertidumbre no te destruya, que el caos exterior no termine desordenando completamente tu interior. Y en esta masterclass quiero hacer tres cosas. Primero, explicar qué es realmente el estoicismo y de dónde viene. Segundo, mostrar cuál es su núcleo filosófico más profundo. Y tercero, responder a la pregunta que verdaderamente importa, por qué esta filosofía, nacida hace más de 2000 años, sigue teniendo poder sobre nuestras vidas hoy. Porque tal vez la pregunta no es cómo sufrir menos, tal vez la pregunta es cómo vivir con más estructura interior, más lucidez y más dignidad en medio de una realidad que nunca dejará de ser incierta. Y ahí empieza el estoicismo. Para entender el estoicismo hay que empezar por la historia. El estoicismo nace en Atenas alrededor del siglo III a.C., el momento en el que el mundo griego ya no era el mundo clásico de las polis seguras, compactas y relativamente estables. Después de Alejandro Magno, el horizonte político y cultural había cambiado enormemente. El mundo se había vuelto más amplio, más cosmopolita, más incierto. Las estructuras tradicionales se debilitaban. La identidad de ciudadano ya no estaba tan claramente anclada en una pequeña comunidad política. El individuo comenzaba a experimentar una relación distinta con el poder, con la pertenencia y con el sentido. En ese contexto aparecen las grandes filosofías helenísticas, el epicureísmo, el escepticismo y el estoicismo, entre otras. Y algo importante cambia respecto a la filosofía anterior. Con Platón y Aristóteles, la filosofía todavía tiene una dimensión fuertemente teórica, metafísica y política. Con las escuelas helenísticas, la filosofía se vuelve, de forma mucho más explícita, un arte de vivir, básicamente. La pregunta ya no es solo qué es el ser, qué es la causa, qué es la sustancia. La pregunta empieza a ser esto: ¿cómo de vivir el ser humano en un mundo incierto? Y ahí entra el estoicismo. Su fundador fue Zenón de Sitio, un pensador nacido en Chipre que, según la tradición, llegó a Atenas tras un naufragio. Esa imagen, incluso si se idealizó con el tiempo, es poderosa. El fundador del estoicismo entra en la filosofía a partir de una pérdida, no a partir del confort, no a partir de una vida protegida, sino a partir de una fractura real. Zenón comenzó a enseñar a la Stoa Poikile la prótico pintado.
de Atenas. De ahí viene el nombre estoicismo, de la estoa. Desde el principio, el estoicismo no fue solo una teoría moral o un sistema filosófico completo. Tenía una lógica, una física y una ética. Y esto es importante, porque muchas veces hoy se reduce el estoicismo a consejos de autocontrol, pero en realidad era una visión total del mundo. Los estoicos creían que el universo estaba ordenado racionalmente, que la naturaleza tenía una estructura inteligible y que la vida buena consistía en vivir de acuerdo con esa razón y esa naturaleza. Dicho de manera simple, el estoicismo no era solo un método para sentirse mejor, era una propuesta sobre qué tipo de universo habitamos y qué lugar debe ocupar el ser humano dentro de él. Eso le da una profundidad que hoy suele perderse. Después de sus primeras generaciones griegas, el estoicismo pasó al mundo romano y ahí adquirió una tonalidad nueva, porque Roma no recibió el estoicismo como una teoría académica aislada. Lo incorporó a un mundo marcado por el deber, el poder, la guerra, la ley, la vida pública y la tensión entre responsabilidad y vulnerabilidad. Y cuando el estoicismo entra en Roma, se vuelve todavía más concreto. Aquí aparecen tres nombres fundamentales: Seneca, Epicteto, Marco Aurelio. Y lo fascinante es que representan tres posiciones humanas radicalmente distintas. Seneca fue un hombre de poder político, consejero de Nerón, rico, cultivado, inmerso en las contradicciones de la vida pública romana. Es el estoicismo del hombre que sabe que la riqueza, la influencia y el prestigio no garantizan libertad interior. Epicteto fue esclavo y luego maestro. Es el estoicismo del hombre que experimenta en carne propia que la verdadera servidumbre no siempre es exterior y que la verdadera libertad comienza cuando uno deja de entregar su alma a lo que no controla. Marco Aurelio fue emperador. Gobernó uno de los mayores imperios de la historia mientras enfrentaba guerras, epidemias, tensiones fronterizas, responsabilidades inmensas y la fragilidad constante de la vida política. Es el estoicismo del hombre que, en medio del poder absoluto, intenta no perderse interiormente. Esto ya debería decirnos algo. El estoicismo no fue una filosofía reservada a un tipo humano único. No fue la doctrina de los débiles ni la ideología de los fuertes. No fue solo para intelectuales ni solo para gobernantes. Pudo hablarle al esclavo, al rico y al emperador porque apuntaba a una dimensión más profunda que la posición social, la relación de ser humano consigo mismo. Y ahí empieza su universalidad. Ahora bien, una vez situado el contexto histórico, hay que responder la pregunta esencial: ¿qué es realmente el estoicismo? La respuesta más breve y más precisa sería esta: el estoicismo es una filosofía de gobierno interior, no de control del mundo, no de conquista emocional, no de insensibilidad, de gobierno interior. Es una filosofía que intenta enseñar al ser humano a ordenar sus juicios, disciplinar sus deseos, comprender sus emociones, aceptar los límites de la existencia y vivir de acuerdo con la razón y la virtud. La palabra clave aquí es virtud. Y esta palabra hoy puede sonar moralista o antigua, pero en el mundo estoico tiene un sentido más preciso. La virtud no es simplemente portarse bien, es excelencia del carácter. Es vivir de tal manera que tu alma no quede a merced de cada impulso, de cada miedo, de cada opinión ajena o de cada golpe de destino. El ideal estoico no es la comodidad, es la rectitud interior. Por eso el estoicismo me pregunta primero, ¿cómo puedo sentirme mejor? Pregunta más bien,
¿Cómo debo vivir para no traicionarme? Eso es mucho más exigente. Si hubiera que identificar la idea más famosa y más decisiva del estoicismo, sería esta. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no dependen de ti actualmente. Epicteto lo formuló de manera magistral al comienzo de su Enquiridión. Depende de ti tus juicios, tus elecciones, tus intenciones, tus deseos bien educados, tu rechazo a lo indigno, manera de responder. Pero no dependen de ti la reputación, el cuerpo en todos sus estados, la riqueza, el éxito social, la enfermedad, la muerte, el comportamiento ajeno, la mayoría de los resultados concretos. Esta distinción no es un detalle, es la columna vertebral de la libertad estoica, porque la mayoría de los seres humanos sufre de una forma muy particular, intenta controlar aquello que jamás estuvo en sus manos y descuida precisamente aquello que sí podía trabajar. Quiero controlar eh, lo que otros piensan, cómo será recordado, que nada falle, que todos hagan según el plan, que la vida no se le quite lo que ama. Y cómo eso es imposible, vive en agitación. El estoicismo rompe esa lógica. No dice que lo externo importa, no importa en absoluto, dice algo más sutil. Que lo externo puede ser el fundamento de tu paz, porque todo lo externo es inestable. La fama cambia, la salud cambia, la belleza cambia, la fortuna cambia, la relación con los demás cambia, las circunstancias cambian. Si colocas tu centro en eso, tu vida se convierte en una dependencia permanente. En cambio, cuando vuelves a lo que sí depende de ti, aparece una libertad distinta. No controlas el resultado final, pero sí la calidad de tu esfuerzo. No controlas la opinión ajena, pero sí la honestidad de tu palabra. No controlas cuánto dura algo, pero sí la dignidad con la que lo atraviesas. Eso no elimina el dolor, pero reordena la vida. Uno de los errores más comunes es creer que el estoicismo invita a dejar de sentir. Eso es completamente falso. El estoicismo no pretende eliminar la humanidad del ser humano, pretende impedir que esa humanidad se vuelva caótica, servil, autodestructiva. Los estoicos sabían perfectamente que el ser humano siente miedo, tristeza, rabia, deseo, apego y dolor. No eran, no eran ingenuos, no imaginaban una existencia sin afectos. Lo que querían era distinguir entre sentir una emoción y ser poseído por ella. Esa diferencia es enorme. Una cosa es experimentar miedo, otra cosa es obedecer siempre al miedo. Una cosa es sentir ira y otra es dejar que la ira decida quién eres. Una cosa es sufrir una pérdida, otro es desintegrarte por dentro hasta perder toda forma. El estoicismo no pide anestesia, pide soberanía interior. Y aquí hay una profundidad psicológica enorme, porque muchas personas hoy creen que ser auténtico consiste en expresar todo lo que sienten de manera inmediata, como si la emoción, por el simple hecho de existir, merecería autoridad. El estoicismo dice, no, la emoción existe, pero debe ser examinada, educada, interpretada, ordenada, no para destruirla, sino para que no destruya tu capacidad de juzgar bien. Eso es extremadamente actual. Hay otra dimensión del estoicismo que suele desaparecer en las versiones modernas, su relación con el cosmos, el destino, la naturaleza. Los estoicos no pensaban que el universo fuera un caos sin forma. Pensaban que estaba atravesado por un logos, una razón universal, una estructura racional profunda.
Eso significa que para ellos el ser humano no vive en un vacío absurdo, sino en un orden del que forma parte. Por eso hablaban de vivir conforme a la naturaleza. Por esta expresión también suele malinterpretarse. No significa vivir de forma instintiva, no significa seguir lo que me nace, no significa espontaneidad emocional, significa vivir de acuerdo con la naturaleza racional de ser humano y con el orden del mundo. Es decir, aceptar que hay límites, aceptar que eres finito, aceptar que no eres el centro del universo, aceptar que la realidad no está hecha para obedecer tus deseos y actuar del modo más racional y virtuoso posible dentro de esa condición. Aquí aparece la cuestión del destino. El estoicismo no dice simplemente todo pasa por algo en sentido banal, tampoco enseña pasividad. Lo que enseña es algo más profundo y más duro. No controlas la totalidad de lo real, pero sí puedes elegir si vas a resistirte neuróticamente a lo inevitable o si vas a asumirlo con inteligencia moral. La aceptación estoica no es resignación débil, es cooperación lucida con lo que no depende de ti. Aceptar no significa aprobar todo, no significa llamar bueno a lo trágico, no significa dejar de actuar, significa no añadir una segunda destrucción a la primera. La primera puede ser la perdida, la enfermedad o la decepción. La segunda, creada por ti, puede ser el resentimiento interminable, la victimización absoluta o el colapso interior. El estoicismo intenta impedir esa segunda ruina. Ahora vale la pena detenerse brevemente en cada uno de los tres grandes nombres romanos, porque cada uno encarna un acento distinto del estoicismo. Séneca. Seneca es un fascinante es fascinante porque no habla desde la pureza abstracta, habla desde la contradicción. Fue inmensamente rico, influyente, cercano al poder y a la vez escribió de forma brillante sobre el tiempo, la muerte, la brevedad de la vida, la serenidad y el dominio de sí. Y precisamente por eso sigue siendo tan interesante hoy. Porque no representa al sabio intocable, representa al hombre que intenta filosofar en medio de compromisos imperfectos. Uno de sus grandes temas es el tiempo. Cuando Seneca dice que no es que la vida sea corta, sino que la desperdiciamos, está tocando un nervio eterno de de la existencia humana. Hoy esta idea es todavía más violenta, porque nunca habíamos tenido tantas tecnologías para ahorrar tiempo y nunca habíamos estado tan expuestos a perderlo de manera y de forma invisible. Seneca te obligaría a preguntarte en qué se va realmente tu vida, qué parte de sus días pertenece de verdad a lo que importa y cuánto tiempo entregas a lo irrelevante, a la distracción, al ruido y a la comparación. Epicteto. Epicteto es probablemente el más radical en lo esencial. Su enseñanza gira de manera obsesiva y luminosa alrededor de la distinción entre lo que depende de ti y lo que no. Y el hecho de que haya sido esclavo no es anecdótico, es filosóficamente decisivo. Porque en él la libertad deja de ser un concepto político externo y se vuelve una conquista interior. Epicteto mostraría que muchas personas libres jurídicamente, rugídicamente, son esclavas psicológicamente, esclavas de la aprobación, esclavas del deseo, esclavas del miedo, esclavas de la imagen y esclavas de sus reacciones. Y mostraría también que la verdadera emancipación comienza cuando una persona deja de entregar su centro a lo externo. Y también Marco Aurelio. Marco Aurelio quizás sea hoy el más leído porque sus meditaciones tienen la forma de un diario interior. No escribe para convencer al público, escribe para recordarse a sí mismo cómo no degradarse. Eso da a sus textos
una fuerza especial. No suenan como el discurso de un gurú, suenan como la lucha íntima de alguien que intenta mantenerse recto mientras la realidad lo golpea. Marco Aurelio encarna una pregunta inmensa. ¿Cómo conservar la humanidad, la justicia, la sobriedad cuando uno vive rodeado de poder, presión y desorden? Y esa pregunta hoy sigue viva. El retorno del estoicismo no es un accidente cultural, sino que regresa porque responde a una carencia profunda en nuestro tiempo. Vivimos en una época de sobreestimulación, distracción crónica, comparación permanente, emocionalidad desordenada, pérdida de interioridad y dependencia de la validación externa. Y en un mundo así, el estoicismo ofrece algo rarísimo, un centro. Te recuerda que no tienes que reaccionar a todo, que no toda emoción merece obediencia, que no toda opinión ajena merece entrar en tu interior, que no toda incomodidad es un problema que hay que eliminar inmediatamente. Es una cultura que premia la exposición, el estoicismo devuelve profundidad. En una cultura que premia la reacción, devuelve pausa. Una cultura que premia el placer inmediato, devuelve disciplina. Y por fin, en una cultura que confunde expresión con autenticidad, devuelve examen interior. Por eso atrae tanto. Pero aquí aparece nuevamente el riesgo. Puede volverse una versión superficial de sí mismo. Puede convertirse en contenido de autoayuda para parecer imperturbable. Puede reducirse a una estética masculina de dureza emocional. Puede convertirse en una productividad con citas clásicas. Y eso es empobrecerlo, porque el estoicismo no es solo resistencia, es también visión del mundo, no es solo aguante, es discernimiento, no es solo autocontrol, es formación del alma. Ahora bien, todo esto no se traduce a la vida concreta, queda incompleto. ¿Cómo se aplica realmente el estoicismo hoy? Gran parte de la ansiedad contemporánea nace de una dependencia extrema de cómo somos percibidos. El estoicismo pregunta, ¿por qué entregas tu estabilidad a una verdad que no controlas? No se trata de despreciar a los demás, se trata de no permitir que su juicio sea la medida última de tu valor. Haces un esfuerzo y no llega el resultado. Trabajas y no eres reconocido. Amas y no eres correspondido. Das lo mejor y no basta. El estoicismo no promete recompensa automática. Te enseña a separar la nobleza de la acción, del capricho del resultado. Tu tarea es actuar bien, no someter el universo entero a tus planes. También el dolor no desaparece, pero el estoicismo permite no convertirlo inmediatamente en identidad. Sufrir no es lo mismo que hacer del sufrimiento la definición total de uno mismo. Aplicar el estoicismo hoy es también defender la atención, defenderla de la distracción, de la dispersión, de la estimulación sin criterio, de la vida vivida en automático. El estoicismo recuerda que quien necesita demasiado para estar bien se vuelve frágil. No se trata de glorificar la miseria, se trata de no depender excesivamente del confort para conservar el equilibrio. Una masterclass seria también debe reconocer límites y peligros. El estoicismo puede ser mal utilizado, puede servir como excusa para reprimir emociones, negar el duelo, despreciar la vulnerabilidad ajena, creer que pedir ayuda es debilidad, refugiarse en una imagen falsa de autocontrol. Eso no es sabiduría, eso es endurecimiento. El verdadero estoicismo no destruye la sensibilidad, la disciplina. No destruye la compasión, la purifica de sentimiento.
sentimentalismo caótico. No destruye la humanidad, la vuelve más fiera. Y por eso el ideal estoico no es la invulnerabilidad, es la integridad. Si te tomaras el estoicismo en serio, no te volvieras inmune al dolor, pero sí podrías volverte menos fácil de romper, podrías depender menos de la opinión ajena, reaccionar menos impulsivamente, tolerar mejor la frustración, usar mejor tu tiempo, distinguir mejor entre lo esencial y lo accesorio, sufrir sin descomponerte por completo, actuar con más dignidad en circunstancias imperfectas y sobre todo podrías dejar de vivir tan disperso, porque el estoicismo obliga a construir una estructura interior. Y a veces eso es exactamente lo que falta a una vida. No menos caos, más forma, no menos dificultad, pero más altura para atravesarla. Quizás esta sea la verdadera razón por la que el estoicismo sigue vivo después de tantos siglos. No porque sea una moda útil, no porque ofrezca frases bonitas, no porque nos prometa comodidad psicológica. Sigue vivo porque toca una pregunta permanente del ser humano: ¿qué hacer con una vida que nunca estará completamente bajo control? Los estoicos respondieron de una manera extraordinaria. No intentes dominar el mundo entero, empieza por no ser esclavo de ti mismo. No exijas que la realidad te garantice paz, pero construye dentro de ti una forma más firme de habitarla. No pidas una existencia sin pérdida, sin dolor, sin incertidumbre, sino que solamente conviértete en alguien capaz de atravesar todo eso, pero sin degradarse. Y quizá esa sea, en el fondo, la gran lección del estoicismo, que la libertad más alta no consiste en hacer siempre lo que quieres, consiste en no quedar interiormente destruido cuando la vida no hace lo que tú querías. Ahí empieza, no es la pose, no es la cita, no en la cita, no en la estética, en la disciplina de construir un alma que no dependa por completo del caos exterior. Si este tipo de contenido te interesa, suscríbete a la última pregunta. Aquí la idea no es consumir filosofía como decoración intelectual, sino usarla para pensar la vida en serio. Y si quieres, el próximo paso natural es profundizar en uno de estos tres autores, que son Seneca, Epicteto o Marco Aurelio, cada uno en una masterclass aparte. Gracias.